Buenas noches, chicos. Hola, buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Ujú. Vamos a compartir el documento que se les envió hoy por la tarde. Algunos tuvieron problemas para abrirlo, ¿verdad? No sé por qué, porque a mí se me abre bien. Profe, yo le puse ahí, a mí el segundo documento era que no me llegó al correo. Sí, eso estaba viendo que yo te lo envié al correo y no te llegó. Debe ser que lo estoy digitando mal. Vamos a ver. Sí. Hoy vamos a ver el tema de la falacia. A ver, ahí se está abriendo para a los que tuvieron dificultad y no pudieron verlo. Damos el documento. Ok, ahí ya lo tenemos, ¿verdad? Chicos, antes de iniciar, ¿verdad? Con este tema, ¿cómo les ha ido con los temas anteriores? Eh, ¿Estamos bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Hay alguna dificultad en un tema específico? Muy bien, profe, nada, sin Yo problema. no, profe. Ok, entonces, bueno, este es un tema en el cual eh, las falacias a veces son argumentos en el cual las personas tienden mucho a defenderse. Por ejemplo, eh, argumentos inválidos, ¿verdad? Ustedes saben que a veces una expresión puede ser un argumento que yo quiero defender. No necesariamente siempre yo debo de tener la razón. Sin embargo, yo lo que trato es de argumentar, como bien lo dice la expresión, para convencer a otra persona. Por ejemplo, em, una falacia podría ser, usted, em, usted no es maestra, entonces usted no podría opinar sobre la educación. ¿Eso será cierto? ¿Qué opinan ustedes, chicos? No, profe, no es cierto. ¿Por qué? Sí, pues cualquiera puede opinar sobre la educación. Exactamente, aunque yo no tenga la preparación académica, ¿verdad? Yo puedo perfectamente opinar y yo puedo decir mi punto de vista y no necesariamente ese punto de vista va a ser siempre el correcto, pero es mi punto de vista, ¿verdad? Ok, usted no puede opinar porque usted no tiene hijos. ¿Será cierto eso? Pues No, claro, profe. Tampoco, ¿verdad? Porque el que yo no tenga hijos no quiere decir que yo no diga, bueno, me parece, ¿verdad? Que en la formación de los hijos se podrían dar estas y estas, ¿verdad? Situaciones o estas y estas correcciones, ¿verdad? En cuanto a los hijos. ¿Ves? Entonces todo eso son falacias, ¿verdad? Son argumentos que no siempre son válidos,
¿verdad? Y que muchas personas tienden a defenderse, ¿verdad? Con falacias y muchas veces ni cuenta nos damos, ¿verdad? De que es una falacia porque no la identificamos. Dice, ¿en qué consiste y cómo hacerles frente? ¿Qué es una falacia? Dice, es un razonamiento erróneo que pretende persuadir, pero en su estructura lógica no es adecuada, ¿verdad? Dice, en lógica, una falacia, concepto, en lógica, una falacia, de latín fallacia, engaño. Vean qué falacia, ¿qué quiere decir? Quiere decir engaño. Que no, es más, nunca una falacia va a ser un argumento correcto. Es un argumento que parece válido, ¿verdad? Yo dentro de mi forma de hablar y de persuadir a la otra persona, yo lo quiero hacer válido. Yo argumento y yo digo, usted no puede hablar de educación porque usted no es una docente. ¿Verdad? Entonces la otra persona se tambalea y dice, sí es cierto, yo no tengo los conocimientos, no tengo este, la pedagogía, no tengo muchas cosas y la hacen creer que no puede opinar porque simplemente no es docente. Y eso es una mentira. Cualquier persona puede opinar desde su punto de vista. Algunas falacias se cometen intencionalmente para persuadir o manipular a los demás, como el ejemplo que yo anteriormente doy, mientras que otras se cometen sin intención debido a descuidos o ignorancias, ¿verdad? Muchas veces, en este caso, también se cometen falacias por descuidos o ignorancias. Por ejemplo, antes, bueno, no sé todavía, se daba que en algún restaurante chino eh, tenían perros, perros o animales de este tipo, o ratas, no sé qué, en un congelador. ¿Se recuerdan de esa noticia? Hace años atrás, no sé si alguno se recuerda. Tenían Sí, de profe. todo. Ajá, fue como que entró un ladrón y lejos de robar, más bien salió horrorizado, ¿verdad? De ver qué era lo que estaban cocinando ese chino. Ok, entonces la falacia era, todos los restaurantes corrieron como con la misma suerte, ¿verdad? Y entonces uno decía, uy, no, porque ahí hay comida con rata, y todavía se dice, ¿verdad? Eso es una falacia por ignorancia. No porque uno lo hiciera quiere decir que todos lo vayan a hacer, ¿verdad? No necesariamente. ¿Me explico? Entonces, esa es una falacia por ignorancia, ¿verdad? Y se tiende a pensar, ¿verdad? No sé, las personas que son de otro país, entonces tienen un carácter extraño, un carácter fuerte, un carácter, y porque tal vez una o dos personas cometieron ahí algún delito que eran de otro país, un extranjero. Entonces pensamos que todas las personas extranjeras vienen a cometer delitos y no necesariamente, ¿verdad? Entonces son falacias también por ignorancia. Dice, escuché la canción Amor del CD llamado Azul y es bella. Estoy segura que todo el CD debe serlo. Entonces, porque yo escuché una canción y me gustó mucho, pienso que el resto de las canciones que están dentro del CD van a hacerlo. Y no necesariamente. Puede ser que una sea muy bonita, pero ya las demás, pues no, no tanto. Ok, historia. Como tal, la etimología de la palabra falacia es pobre, dado que su historia es casi nula. No obstante, esta acción existía incluso antes de que se le distinguiera con este nombre. Sin embargo, desde el inicio de las sociedades han existido este tipo de engaños y persuasiones, sea para fines individuales, políticos, económicos, ¿verdad? Muchas veces se da también en la parte política.
Características. Las falacias son sencillas a la hora de distinguirse, sin embargo, algunas pasan muchas veces desapercibidas. A continuación se presentarán algunas características esenciales de este término. Son engaños sumamente comunes. Pueden ser voluntarios o involuntarios, como los ejemplos que yo anteriormente di. Se usan usualmente en la vida cotidiana. La mayoría de las veces su función es persuadir, manipular o simplemente distraer a tercera persona para evadir cualquier tipo de temática. Muchas veces no quiero hablar de un tema, entonces hago una falacia y me salgo cómodamente de ese tema que yo no quería abordar. El término persuadir del latín. El término procede del latín, perdón. Algunos son tan sutiles y delicados que parecen imperceptibles. Ok, aquí tenemos en este esquemita que tenemos por acá las diferentes falacias. Dice falacias formales e informales. Las formales, transferencias de propiedades contra la persona, de compasión, de división, de apelación a la autoridad. Informales, de irreverencia, de ambigüedad, de reverencia insuficiente, apelación a los sentimientos, de petición, de principio, de autoridad individual, de autoridad colectiva, apelación al sentimiento del temor, apelación al sentimiento de la piedad, ofensiva, circunstancial, de intereses personales, autocontradicción, ¿verdad? Esos son los diferentes tipos de falacias. Dice, identificación para no caer en trampas y manipulaciones. Aprender a argumentar en código oral y escrito en forma coherente, clara y sin trampas. Para ser un buen argumentador, procura omitir estas falacias para evitarlas. Entorpecen una buena argumentación, nos vuelven presa fácil de la manipulación. En ocasiones, identificarlas. ¿Cómo identificarlas? En ocasiones las falacias pueden ser muy sutiles y persuasivas, por lo que se debe poner mucha atención para detectarlas. Constantemente estas pequeñas mentiras se dicen a diario. Un efecto persuasivo y manipulador que en parte de las veces es difícil de identificar, por lo cual se debe ser sumamente atento. Dice, tome en cuenta que las falacias no son algo material, sino abstracto. ¿Qué quiere decir abstracto? Es algo que no vemos, ¿verdad? Es algo que llegan y nos dicen y muchas veces logran manipularlos. Se da mucho en trabajos, se da mucho en un ambiente educativo, también con compañeros, con amistades. Pues encontramos en el lenguaje, en especial el manejo del discurso. Lea o escuche atento los discursos. Los discursos se refieren a, por ejemplo, ahorita que les estoy hablando, o cuando en una parte también muy informal, ¿verdad? Con amigos, con familia. Asegúrese de haber entendido el significado de todas las palabras y el uso que se le da en el contexto. El contexto también es muy importante. Recuerde que existen palabras con doble significado o con significado similar, pero no necesariamente iguales. Tome en cuenta que los términos adquieren significados específicos depender del contexto social gramatical. Desconfíe, use su malicia indígena. A esto se refiere, ¿verdad? Cuando uno dice, ok, que no todo mundo te engañe, ¿verdad? A veces uno utiliza este término, es que la malicia indígena, ¿verdad? Que no todo mundo te engañe. Analice la estructura del enunciado, lo que le dicen, orden de las palabras, el sentido de la gramática, la coherencia de lo que le dicen. Sea detallista, lea la letra pequeña. Esto en cuanto cuando son escritos, ¿verdad? Dice, hola Alberto, ¿cómo estás? Oigo un poco cortado. Hola Luisa,
Veo que en tu pueblo tienen mala señal. Deberían quejarse. No, en realidad es que estoy en el sótano. Falacia. En generalización apresurada. Alberto saca una conclusión sobre la generalidad del pueblo a partir de una única llamada. Posiblemente Alicia estaba en un lugar cerrado donde no llegaba mucha señal y no se escuchaba bien. ¿Qué dijo Alberto? Inmediatamente él dijo era el pueblo en general, no solamente era el sitio donde estaba Alicia. Y no necesariamente, puede ser que en otros sitios del pueblo o inclusive en el pueblo general hay buena señal, solamente que Alicia estaba en un lugar no apto. Entonces vean que aquí hay una falacia apresurada y nosotros cometemos muchas veces esos errores, ¿verdad? Que porque solamente vimos, ¿verdad? Una situación, hicimos inmediatamente ya el concepto de todo general, ¿verdad? No sé, si yo llego a una entrevista, ¿verdad? Y, y no me recibe la persona, no sé, la secretaria, por decir algo, eh, no con muy buena atención, porque tal vez el día, no sé, está cansada, tuvo problemas en la casa y demás, y yo con solamente esa, entonces yo dice, ay no, qué mal ambiente hay, y tal vez no fue eso, la persona estaba cansada, tenía problemas, yo debo de esperar a conocer el resto del personal para, para, para decir, no, no fue lo que yo pensé, ¿verdad? Entonces, esos son falacias apresuradas, que con solo una impresión ya yo me hago todo un concepto, ya yo digo, no, ahí no, y generalizo. Digo, mi gato te quiere, ¿te parece? Claro, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás vos? Se pone a ronronear. Falacia tipo coincidencia engañosa. Una joven asocia la presencia de su amiga a ronronear el gato, como si necesariamente fuera su causa. No necesariamente es por estar la otra persona, ¿verdad? Entonces eso es como una casualidad, ¿verdad? Y ya lo asocian y lo aseguran, ¿verdad? Entonces esas también son tipos de falacias. Ay, ¿me pasó? Ok. Dice, mi hijo estornuda mucho desde ayer. Hoy tenía la nariz tapada y le picaban los ojos. ¿Tendrá gripe? La picazón de los ojos no es común en la gripe, aunque los demás síntomas sí. Creo que puede ser alergia. ¿Alguna vez ha padecido de eso? Ok, vamos a ver la falacia. Razonamiento válido. Aunque hay dos síntomas que aparecen en la gripe, la picazón de los ojos no es frecuente en estos casos. La conclusión es correcta. Hay más probabilidad, seguridad de que se trata de alergia. ¿Ok? Entonces vean que aquí hay como un argumento más válido. Sin embargo, los otros síntomas, tenía otros síntomas que sí eran de gripe, ¿verdad? Pero se fueron nada más como por la alergia. Dice, algo le pasa a la computadora, se ha pegado 2 veces, seguro es por el programa que le instalaron ayer. Vean, vean dónde está la falacia. Como la computadora tuvo un programa que se le instaló apenas ayer y se está pegando inmediatamente, como que la consecuencia cae, o la causa más bien cae, que es por el programa, no necesariamente. Y nosotros tendemos a hacer este tipo de falacias. Ah, es que ayer me le pusieron un programa y no es, hoy se está pegando, seguro es por eso. Llamo al técnico, vea, es que ayer mi computadora se le instaló un programa y se está pegando, posiblemente es por eso. Entonces ya yo digo, es por eso, sin saber realmente si esa es la verdadera causa. Falacia tipo posteriedad engañosa. La persona supone que el nuevo programa es la causa del problema de la computadora solo porque es un hecho ocurrido reciente. Podría ser un defecto de fabricación, o sea, no necesariamente tiene que ser el programa que se le instaló. Cielos, peso lo mismo que una persona de 2,40 m. Tengo que crecer urgentemente. ¿Será cierto eso? ¿Que tiene que crecer? ¿O qué es lo que tiene que hacer? Adelgazar. Exactamente, porque crecer no va a crecer. Vamos a ver. ¿Cómo vamos por aquí?
con esa explicación de esa, Yo, miren, profe, sí entendimos lo que era una falacia, el concepto de una falacia. Chicos, sí, profe, yo sí. sí. Ok, vamos Sí, a, profe. sí, no está tan difícil. Vamos a verlo en esta otra presentación. Vamos a ver, todos los que se conectaron, bueno, hubieron dos personas que tuvieron problemas para abrir el documento. Los demás han tenido problemas. Yo Profe, sí yo sí lo abrí. abrí. Ajá, Sí, yo también lo abrí. ok. Vean donde hay otra falacia. Dos personas tuvieron problemas, entonces yo pude haber argumentado que todos tuvieron problemas y nadie le abrió. Y vean que a otras personas sí le abrió. Ahí hay otra falacia, ¿verdad? Ok. Em, el compañero al que me mandó el correo, voy a volver a intentar, volvérselo a enviar. Es que puede ser que esté digitando alguna letra mal o algún punto, no sé. Está bien, profe, gracias. Ok. O yo te mando más bien el mío y te lo reenvío. Ok. Yo te mando el mío y usted me manda ahí algo en el correo para yo guindarme del que me llega. ¿Sí me entiendes? Sí, profe, Ok. claro. Voy a digitártelo y usted me manda ahí algo. Mm, mm, a ver, es octavo ustedes, ¿verdad? Ahí ya te lo mandé en el grupo. Ok, aquí tenemos las falacias, ¿verdad? Dice definición, las falacias son argumentos incorrectos, engañosos. Ya nosotros teníamos esas definiciones, sin embargo, acá también las tienen. Acá en esta presentación, más que todo, es como para ver los tipos de falacias que hay, que no creo que nos dé chance de hacer algún tipo de práctica. Sin embargo, sí nos da chance como de ver las definiciones y los tipos de las diferentes falacias y podríamos dejar la práctica y algunas capturas de pantalla de exámenes anteriores para que ustedes vean cómo se los van a preguntar en el examen. Y durante esta semana pueden ir repasando estos contenidos, conceptos. Algunas falacias se cometen con la intención de persuadir o manipular a las demás, otras se cometen sin intención debido a descuido del hablante. Pueden ser muy sutiles y persuasivos y cuesta detectarlas muchas veces, que fue lo que anteriormente estuvimos viendo. Ok, hay falacias formales. La presentación anterior venía un esquema. Aquí viene más explicado los tipos de falacias. Razonamientos deductivos inválidos, pero no tienen una estructura lógica tal que los hace parecer correctos. Eh, Perdón, estos son los formales. Se producen en textos escritos en lenguajes artificiales, es decir, lenguajes construidos según reglas precisas que procuran excluir la ambigüedad y la vaguedad. Falacias no formales, falacias ambiguas, conocidas también como falacias de claridad. Aparecen en razonamientos cuya formación contiene palabras, frases ambiguas con significado y oscilan y cambian de manera más o menos sutil en el curso de la exposición del argumento. La ambigüedad es un enunciado que puede presentarse y hacer varias interpretaciones, ¿verdad? Eso es lo que significa ambigüedad. Yo puedo dar una expresión y de esa expresión es muy ambigua porque puedo dar varias interpretaciones. Ok, falacias de antigencia independiente del lenguaje. La característica... Profe, Ujú, disculpe. Ok, bueno, no me quedó muy claro el concepto de ambigüedad, ujú, pero me lo podría facilitar como con un ejemplo. ok, un ejemplo, ajá. La ambigüedad, ok, ya, dame un segundito, ya te busco un ejemplo.
Ahorita necesito buscarlo porque ahorita no lo tengo a mano. Ujú. Ok, aquí te tengo Es uno. que, ok, es que no sé si entendí bien, pero para mí, a lo que yo entiendo es como decir que son palabras como de doble sentido. No. Ajá, sí puede ser. Ve, por ejemplo, acá un ejemplo que me encontré. Sara no quiere a Federico porque es muy mala persona. Quiere decir que Sara es mala persona o que Federico es mala persona. Entonces ahí la frase es ambigua porque se puede volver. Tamara eligió un carro rápido. Quiere decir que Tamara quiere carro veloz o que tomó la decisión rápidamente. ¿Ves? Entonces ahí le estoy dando como lo que me decías, un doble sentido. Eh, Tamara eligió un carro rápido, que la palabra rápido es el carro, ¿verdad? Que conduzca rápido o la decisión la tomó rápido. ¿Ves? Entonces eso es ambigüedad. Ahora sí me comprendes. Son razonamientos que yo le puedo dar varias interpretaciones y Ah, que, ok, ok. y que puede ser Entendido. que inclusive no quede tan claro, ¿verdad? Porque yo digo, ok, ¿qué es lo rápido? Y La decisión. como que que el cuestionamiento quede en el aire. Ajá, exactamente, queda en el aire. Ok, ok. Ve esta definición, está todavía más clara. Se da cuando una palabra tiene más de un significado y no queda claro o cuál de todos se refiere, ¿verdad? O sea, no me quedó claro qué fue lo que tomó rápido. ¿Quería el carro rápido o tomó la decisión rápidamente? Sí, ya, un ejemplo. eh, Mi hijo fue a la pulpería y fue que no le dieron el vuelto o se lo dejó. Ajá, Algo así. algo así. Ve, por ejemplo, es una persona noble, ok. ¿Se refiere a un título noble o a una virtud? ¿Ves? Entonces, la palabra noble no me queda claro a qué es lo que se está refiriendo. Sí, sí, tiene doble sentido. Ajá, entonces, Tiene ambigüedad. doble sentido, pero no queda claro de qué trata. Ajá, el contexto, no me queda claro a qué se refiere determinada persona dentro de perdón, determinada palabra dentro de la expresión. ¿Ves? Sí, sí, ya, ahora sí, profe, gracias. Ok, ok, entonces ahí es importante, ¿verdad? Tener como también el significado de alguna palabra que yo no conozco, porque si no, eso me va a interrumpir el conocimiento. Dime. Se puede decir que una falacia lleva parte de verdad, pero agregándole algo que lo asegura que no se puede confirmar, ¿verdad? Pero lleva Ajá, siempre algo de verdad, exacto. como para hacerlo creer. Ajá, sí, exactamente. Porque, por ejemplo, yo les di una O sea, no es frase, una fantasía, sino que es algo que sí ocurre una parte. ajá, que si ocurre una parte, sin embargo, yo utilizo una falacia errónea para persuadir otra persona, ¿verdad? Entonces, el ejemplo que yo les daba, ok, la parte verdadera, Julio no es docente, ¿verdad? Que no, Julio, vos no sos Sino, docente, ok, ahí esa parte es verdadera. ¿Dónde viene la falacia? Resulta que Julio no puede opinar porque no es docente, no puede opinar sobre la educación, no puede opinar sobre la pedagogía porque no es docente.
Y eso no es cierto. Julio puede decir, ¿qué edad tenés, Julio? ¿Tenés hijos? Sí, tengo hijos. Ok, 45 años tengo. ok, si tenés hijos, posiblemente en escuela o colegio. Entonces, Julio dice, ok, voy a hablar con la profesora porque no me parece la parte pedagógica que le está dando a mi hijo. Ok, y la profesora puede decirte, don Julio, pero es que usted no es docente, usted no podría opinar sobre este tema. Jamás, jamás, porque Julio sí es papá, Julio sí está viendo el avance del hijo, Julio sí está viendo eh, todos los contenidos que está llevando el hijo o no está llevando contenidos, ¿verdad? Entonces, aunque Julio no sea docente, él puede llegar y decirle, por supuesto, con todo respeto a la profesora, decirle, profesora, no me parece su metodología, ¿dónde está la materia? ¿Dónde están las prácticas? ¿Dónde está lo que usted está enseñando? Mi hijo no ha avanzado en nada, ¿ves? Entonces, hay parte de verdad, que la verdad es que Julio no es docente, ¿ok? ¿Dónde está la falacia? La falacia está en que me hacen creer que como yo no soy docente, no puedo opinar desde mi punto de vista, desde lo que yo estoy viendo, que lo veo incorrecto, ¿verdad? Listo, chicos. Gracias, sí. Ok. Entonces, la característica común a todos los razonamientos que comete falacias de antigencia es que sus premisas carecen de antigencia lógica con respecto, respecto a sus conclusiones, que era lo que nosotros, lo que Julio nos decía. O sea, hay algo de verdad, pero hay algo erróneo. O sea, las conclusiones no son correctas, ¿verdad? Que es lo que nos está diciendo esta diapositiva. Dice falacias de ambigüedad, de equivoco, de antibología, de énfasis, de composición y de distribución. Entonces vean que esas son las tipos de falacia que vamos a ver. Vamos a ver cuál es la de equívoco. El razonamiento que busca probar o justificar determinada afirmación asumiendo que uno o más términos del razonamiento tienen un solo significado, cuando de hecho en el mismo razonamiento tiene más de uno. ¿Ok? Y vemos el ejemplo. El fin de una cosa es la perfección. La muerte es el fin de la vida, por lo tanto, la muerte es la perfección de la vida. El ejemplo tomado de Irving M. Cuppy, ¿verdad? Este ejemplo fue tomado de él. Ok. Entonces, de equívoco, ¿verdad? Nos está diciendo que esta falacia eh, justifica determinada afirmación asumiendo que uno o más términos del razonamiento tienen un solo significado, cuando, cuando de hecho en el mismo razonamiento tiene más de uno. Y vean que sí es cierto, ¿verdad? Porque dice que el fin de una cosa es la perfección. Ese es el fin de una cosa. Y la muerte es el fin de la vida. Entonces la muerte es perfección. ¿Ok? Dice la anfibología. Es el razonamiento que busca justificar determinada afirmación, asumiendo que una o más premisas son como las expresiones, cuya estructura las hace ambiguas, tienen determinado significado, el cual no es el significado avalado por el contexto que se emite. La ambigüedad en ellas se deriva del orden de los términos o palabras en la oración y suele eliminarse con solo cambiar el orden de la palabra, que era lo que estábamos viendo, ¿verdad? Ujú. Se venden vestidos para novia de segunda mano. Entonces era como el ejemplo que lo que me estaba preguntando don Julio, ¿verdad? Que era ambigua. Ve aquí hay un ejemplo. Entonces, ok, se venden vestidos, ok, para novias de segunda mano. O sea, ¿qué es lo de segunda mano? ¿Es el vestido o es la novia? Rosa Elena compró uno, por lo tanto, ella es una novia de segunda mano. Entonces ahí es donde nos queda
un poco el razonamiento ambiguo, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Se da, y a veces esto, yo lo he visto como en memes, ¿verdad? Que lo ponen y en realidad son falacias ambiguas. De énfasis. Consiste